30 años de carrera militar contra 2 años de presidencia. Cuando el general Mauricio Santamaría se levantó en plena reunión de alto mando y le dijo a Gustavo Petro: «Señor presidente, usted no entiende cómo funciona este país», toda Colombia contuvo la respiración. El general tenía el apoyo de 15 comandantes y creía que podía intimidar al presidente. Pero lo que Petro respondió en los siguientes 3 minutos no solo destruyó la carrera del militar más poderoso de Colombia, sino que cambió para siempre el equilibrio de poder entre civiles y militares. Imagina tener 30 años de experiencia militar, el respeto de tus subordinados y la convicción de que conoces mejor que nadie los problemas de seguridad del país. Ahora, imagina que un presidente civil, con ideas que consideras peligrosas, está tomando decisiones que crees que pueden destruir todo lo que has construido. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para detenerlo? Hola familias, cuéntenos desde qué país nos están viendo mientras narramos la historia del enfrentamiento más épico entre poder civil y militar en la historia reciente de Colombia. El general Mauricio Santamaría no era un militar cualquiera. A los 58 años había dedicado 3 décadas completas de su vida a las Fuerzas Armadas colombianas. Había combatido contra las FARC en las selvas más peligrosas, había dirigido operaciones contra el narcotráfico en las zonas más hostiles y había ascendido en la jerarquía militar hasta convertirse en el general más respetado y temido de su generación. Su oficina en el Comando General de las Fuerzas Militares era un museo de victorias, medallas, condecoraciones, fotografías con presidentes anteriores, mapas de operaciones exitosas, pero lo que más orgulloso lo hacía sentir era una pared completa dedicada a los resultados operacionales, estadísticas de capturas, decomisos, territorios recuperados bajo su mando. El país se construye con orden y disciplina. Era su frase favorita, no con discursos bonitos ni promesas populistas. Durante los gobiernos anteriores, Santamaría había sido prácticamente intocable. Su experiencia, sus contactos internacionales, su red de lealtades dentro de las Fuerzas Armadas y su reputación como el general que siempre cumple, lo habían convertido en una figura casi legendaria. Ministros habían llegado y se habían ido, pero él permanecía como la columna vertebral de la estrategia de seguridad nacional. Cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, Santamaría no lo tomó en serio. «Es un político más», le dijo a sus subordinados. «En 6 meses estará pidiendo nuestro consejo para todo». Pero 6 meses después, el general comenzó a darse cuenta de que este presidente era diferente. Las diferencias entre Petro y Santamaría comenzaron de manera sutil, pero fueron escalando rápidamente. El presidente había llegado al poder con una agenda de paz y reconciliación que incluía reformas profundas en la estrategia de seguridad. Quería negociar con grupos armados, reducir el presupuesto militar y enfocar los recursos en programas sociales. Para Santamaría, esto no era solo una diferencia de opinión política, era una amenaza directa a todo lo que había construido durante 3 décadas. «Este hombre no entiende que Colombia está en guerra», le confió a un círculo cercano de oficiales. «Cree que con abrazos y programas sociales va a acabar con el narcotráfico y la violencia. Es un ingenuo peligroso». La primera confrontación seria ocurrió durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en julio. Petro había propuesto reducir en un 30% el presupuesto para operaciones militares y redirigir esos recursos hacia programas de desarrollo rural. «Señor presidente», intervino Santamaría con tono firme pero respetuoso. «Con todo respeto, esa decisión sería un error estratégico grave. Hemos logrado resultados importantes en los últimos años. Reducir el presupuesto militar ahora sería como entregar el país a los grupos criminales». Petro lo escuchó con paciencia y luego respondió: «General, respeto su experiencia,
Pero mi mandato es claro. Los colombianos votaron por un cambio de enfoque. Vamos a construir paz, no guerra. Santamaría salió de esa reunión convencido de que Petro era un presidente débil que no entendía las realidades del país. Pero Petro salió con una impresión muy diferente. Había identificado al general como el principal obstáculo para implementar su agenda. Durante los siguientes meses, Santamaría comenzó a articular una resistencia silenciosa pero sistemática a las políticas de Petro. No era una conspiración abierta, pero sí una red de oposición dentro de las Fuerzas Armadas. Su estrategia era simple: implementar las órdenes presidenciales de manera tan lenta y burocrática que se volvieran inefectivas. Cuando Petro ordenaba suspender ciertos operativos, Santamaría encontraba maneras de continuar bajo otros nombres. Cuando el presidente pedía informes sobre derechos humanos, el general enviaba documentos tan técnicos y confusos que era imposible sacar conclusiones claras. Nosotros conocemos este país mejor que cualquier político, les decía a sus subordinados. Nuestra obligación es proteger a Colombia, incluso si eso significa protegerla de su propio presidente. Poco a poco, Santamaría fue ganando aliados. Otros comandantes compartían sus frustraciones con las políticas de Petro. Comenzaron a reunirse informalmente, intercambiar información y coordinar respuestas conjuntas a las directrices presidenciales. Para enero de 2024, Santamaría había logrado crear una especie de gobierno paralelo dentro de las Fuerzas Armadas. 15 comandantes de diferentes rangos y regiones estaban alineados con su visión de que era necesario proteger al país del presidente. La gota que derramó el vaso fue la decisión de Petro de iniciar conversaciones de paz con el ELN. Para Santamaría, esto era una traición absoluta a todos los soldados que habían muerto combatiendo contra ese grupo guerrillero. No voy a permitir que este presidente le entregue el país a los terroristas, le dijo a su círculo más cercano. Es hora de que alguien le diga las verdades en la cara. El plan de Santamaría era arriesgado pero calculado. Había conseguido documentos que, según él, demostraban que las políticas de Petro habían resultado en un aumento de la violencia en ciertas regiones. Tenía estadísticas que mostraban incrementos en el narcotráfico. Tenía reportes de inteligencia que sugerían que los grupos armados estaban aprovechando las debilidades del gobierno. Su estrategia era confrontar a Petro públicamente durante la reunión mensual del alto mando militar, que siempre se transmitía en vivo como símbolo de transparencia gubernamental. Frente a las cámaras, ante todo el país, le presentaría las evidencias de que las políticas presidenciales estaban fracasando. Voy a poner a este presidente en su lugar, le confió a uno de sus colaboradores más cercanos. Voy a demostrarle al país que este hombre no está capacitado para dirigir las Fuerzas Armadas. El 18 de marzo de 2024 sería el día elegido. Santamaría tenía todo preparado: documentos, estadísticas, presentaciones y, lo más importante, el apoyo de 15 comandantes que habían acordado respaldarlo públicamente. El salón de reuniones del alto mando militar estaba tenso esa mañana del 18 de marzo. Los 20 oficiales de más alto rango del país estaban sentados alrededor de una mesa en forma de U, con Petro presidiendo desde la cabecera. Las cámaras de televisión estaban estratégicamente ubicadas para transmitir en vivo lo que se suponía sería una reunión rutinaria sobre seguridad nacional. Petro comenzó la reunión con un informe sobre los avances en las negociaciones con el ELN. Habló de la importancia de dar una oportunidad al diálogo, de construir confianza mutua, de buscar alternativas a la confrontación militar. Santamaría escuchaba con una mezcla de disgusto y determinación. Cada palabra del presidente lo convencía más de que estaba tomando la decisión correcta. Este hombre tenía que ser detenido.
Cuando Petro terminó su presentación y preguntó si había comentarios, Santamaría intercambió miradas con sus aliados. Era el momento. Señor presidente, dijo Santamaría levantándose lentamente de su asiento, con todo respeto, tengo algunas preocupaciones serias que debo expresar. El salón se sumió en un silencio incómodo. No era usual que los militares interrumpieran al presidente de manera tan directa, especialmente en una transmisión en vivo. Santamaría caminó hacia el centro del salón, llevando consigo una carpeta llena de documentos. Su postura era erguida, su voz firme, su mirada desafiante. Era la imagen perfecta del militar que está a punto de cumplir con lo que considera su deber supremo. Señor presidente, comenzó con un tono que era formalmente respetuoso pero cargado de autoridad. Usted ha estado implementando políticas que, según nuestros análisis, están poniendo en riesgo la seguridad nacional. Petro no cambió su expresión, pero internamente sintió que este era el momento que había estado esperando desde hacía meses. Sabía que eventualmente Santamaría haría algo así. Continúe, general, respondió con calma. Santamaría abrió su carpeta y comenzó a leer estadísticas. En los últimos 6 meses, desde que se iniciaron las conversaciones con el ELN, hemos visto un incremento del 23% en ataques contra la infraestructura petrolera, un aumento del 18% en cultivos ilícitos, un incremento del 31% en secuestros en zonas rurales. Los números sonaban impresionantes y Santamaría los presentaba con la autoridad de quien había dedicado su vida a combatir estos problemas. Señor presidente, continuó, elevando ligeramente la voz, usted no entiende cómo funciona este país. Usted cree que con diálogos y buenas intenciones va a cambiar 60 años de conflicto. Pero la realidad es que los únicos que entienden el lenguaje de la fuerza son los criminales. El momento había llegado. Santamaría miró directamente a las cámaras y pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Señor presidente, usted no está capacitado para dirigir las Fuerzas Armadas de Colombia. El silencio que siguió fue absoluto. Millones de colombianos se acercaron a sus televisores. Los oficiales en el salón intercambiaron miradas nerviosas. Algunos de los supuestos aliados de Santamaría comenzaron a darse cuenta de que el general había ido demasiado lejos. Petro se levantó lentamente. Su expresión era serena, pero había algo en sus ojos que sugería que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. General Santamaría comenzó con una voz que era calmada pero cargada de autoridad presidencial. Agradezco su franqueza, pero antes de continuar me gustaría preguntarle algo. Santamaría asintió, confiado en que podía manejar cualquier pregunta del presidente. ¿Está usted familiarizado con los protocolos de inteligencia para las operaciones que usted dirigió en el Magdalena Medio entre 2019 y 2022? La pregunta tomó a Santamaría por sorpresa. ¿Por qué Petro preguntaba sobre operaciones específicas de hace años? Por supuesto, señor presidente, todas nuestras operaciones siguen los protocolos establecidos. Petro sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Perfecto. Entonces, ¿podrá explicarme por qué en 23 de esas operaciones la información de inteligencia provenía de fuentes que después fueron identificadas como colaboradores de carteles de narcotráfico? El rostro de Santamaría cambió inmediatamente. La confianza se desvaneció, reemplazada por una expresión de alarma que no pudo ocultar. Señor presidente, no entiendo qué está sugiriendo.
No estoy sugiriendo nada, general. Estoy afirmando, respondió Petro con una frialdad que heló el ambiente. Tengo aquí los registros completos de sus operaciones. Tengo los nombres de sus informantes. Tengo las transferencias bancarias. Tengo las fotografías. Petro sacó de su maletín una carpeta idéntica a la que había llevado Santamaría. La diferencia era que la carpeta del presidente contenía evidencia real, no estadísticas manipuladas. General, durante los últimos 6 meses, mientras usted planificaba esta pequeña conspiración, yo estaba investigando la suya. Una conspiración real, no contra un presidente, sino contra el Estado colombiano. El salón estaba en shock total. Los comandantes que habían apoyado a Santamaría comenzaron a alejarse físicamente de él, como si fuera radioactivo. Usted me dice que no entiendo cómo funciona este país, continuó Petro, acercándose a Santamaría. Pero yo sí entiendo. Entiendo que funciona con generales que venden información a narcotraficantes. Entiendo que funciona con militares que manipulan estadísticas para justificar presupuestos inflados. Entiendo que funciona con oficiales que creen que están por encima de la ley. Petro abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos uno por uno. Cada página era un golpe devastador contra Santamaría. Aquí tengo el registro de una transferencia de $50,000 a una cuenta en Panamá vinculada a usted, general. El dinero provenía de una organización criminal que supuestamente usted estaba combatiendo. Santamaría intentó hablar, pero Petro continuó implacablemente. Aquí tengo fotografías de una reunión suya con alias El Patrón, líder del cartel del Magdalena Medio. Fecha: 15 de agosto de 2021. Lugar: Finca La Esperanza, Barrancas. Aquí tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted discute precios por información sobre operaciones militares. Y aquí, Petro sacó una fotografía que hizo que Santamaría palideciera completamente. Tengo una imagen suya recibiendo un maletín lleno de dinero de narcotraficantes. El general más poderoso de Colombia se desplomó en su silla. Su conspiración había sido descubierta, pero peor aún, su propia corrupción había sido expuesta ante todo el país. General Santamaría, continuó Petro con una voz que ahora sonaba más triste que enojada. Usted me dice que no entiendo cómo funciona este país. Tiene razón. Yo no entiendo cómo funciona un país donde generales supuestamente honorables venden información a criminales. Yo no entiendo cómo funciona un país donde militares que juran proteger la patria terminan traicionándola por dinero. Los comandantes que habían apoyado a Santamaría estaban en shock. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, otros simplemente miraban al suelo. La conspiración se desmoronaba en tiempo real. Pero sí entiendo algo, continuó Petro. Entiendo que Colombia necesita fuerzas armadas honorables, no generales corruptos. Entiendo que este país necesita militares que combatan el narcotráfico, no que negocien con él. Petro se dirigió directamente a las cámaras, hablándole a toda Colombia. Compatriotas, durante meses he estado recibiendo presiones de este general y otros para que abandone las políticas de paz. Me han dicho que soy débil, que no entiendo la realidad del país. Pero la realidad es que algunos de quienes se suponía que combatían el crimen eran parte del crimen. General Mauricio Santamaría, dijo Petro con voz oficial, por los delitos de traición, enriquecimiento ilícito y colaboración con organizaciones criminales, queda usted destituido de su cargo y sujeto a proceso judicial. Santamaría intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. 30 años de carrera militar se desvanecían en un instante. Señores comandantes, continuó Petro dirigiéndose al resto de oficiales, quienes hayan participado en la conspiración del general Santamaría
tienen 24 horas para presentarse voluntariamente ante la Fiscalía Militar. Quienes no lo hagan serán considerados cómplices y procesados como tal. De los 15 comandantes que habían apoyado a Santamaría, 12 se presentaron voluntariamente en las siguientes horas. Los otros 3 intentaron huir del país, pero fueron capturados en el aeropuerto. El escándalo Santamaría cambió para siempre la estructura de poder en Colombia. En las semanas siguientes, Petro implementó una reforma profunda de las Fuerzas Armadas que incluía nuevos protocolos de transparencia y rendición de cuentas, sistemas de monitoreo para prevenir la corrupción, programas de capacitación en derechos humanos y legalidad, y lo más importante, una nueva cultura militar basada en el respeto absoluto a la autoridad civil. Lo que pasó con Santamaría no fue solo la caída de un general corrupto, explicó Petro en una conferencia de prensa posterior. Fue la demostración de que en Colombia las Fuerzas Armadas sirven al Estado, no al revés. La opinión pública apoyó masivamente la decisión presidencial. Las encuestas mostraron que el 78% de los colombianos respaldaba la destitución de Santamaría y las reformas militares implementadas por Petro. El juicio del general Santamaría se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia de Colombia. Durante 3 meses se revelaron detalles sobre una red de corrupción militar que involucraba a docenas de oficiales y había operado durante más de una década. Santamaría fue condenado a 25 años de prisión por traición, enriquecimiento ilícito y colaboración con organizaciones criminales. En su declaración final dijo: «Cometí errores gravísimos. Creí que estaba protegiendo al país, pero terminé traicionándolo. Acepto mi condena y espero que mi caída sirva para que las Fuerzas Armadas colombianas se fortalezcan y se purifiquen». Un año después del enfrentamiento, Colombia había logrado algo que parecía imposible: un equilibrio saludable entre poder civil y militar. Las Fuerzas Armadas seguían siendo fuertes y efectivas, pero ahora operaban bajo estrictos controles de transparencia y legalidad. Las conversaciones de paz con el ELN habían avanzado significativamente, los índices de violencia habían disminuido en varias regiones, y lo más importante, los militares habían recuperado la confianza de la población al demostrar que estaban dispuestos a limpiar sus propias filas. El general Santamaría creía que 30 años de experiencia militar lo hacían intocable, reflexionó Petro en el primer aniversario del enfrentamiento, pero aprendió que en una democracia nadie está por encima de la ley, sin importar cuántas medallas tenga en el pecho. Hoy, cuando los colombianos ven a sus Fuerzas Armadas, saben que están siendo dirigidas por oficiales que han pasado por estrictos controles de transparencia. Saben que el poder militar está subordinado al poder civil. Y saben que ningún general, sin importar cuán poderoso se crea, está por encima de la ley. La confrontación que duró 3 minutos cambió décadas de relaciones civiles-militares. Y aunque fue dolorosa para las instituciones, al final las fortaleció. Porque como aprendió Colombia ese día, la democracia no es un sistema perfecto, pero es un sistema que se corrige a sí mismo cuando es necesario. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el equilibrio entre poder civil y militar, compártela, porque necesitamos recordar que la democracia requiere vigilancia constante y que el poder sin control siempre encuentra maneras de corromperse. Suscríbete para más historias que revelan cómo funciona realmente el poder en nuestros países. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que es posible tener fuerzas armadas fuertes pero subordinadas al poder civil? Porque la respuesta a esa pregunta define la salud de nuestras democracias.